hermanos en Yeshua. Quiero darle gracias al Eterno porque nos ha permitido y nos ha dado el privilegio de estar aquí una semana más. Espero que cada uno haya tenido una semana bendecida y como todas las semanas, todos los Shabbat, continuamos con la próxima parashá. Esta parashá que vamos a estudiar en este Shabbat se titula Parashá Emor, o en nuestro lenguaje habla. Es una parashá que contiene mucha información, mucha enseñanza. Pero me gustaría entonces concentrarme más en los Moedim o en las fiestas del Eterno y poder llevar el mensaje de que las fiestas del Eterno son fiestas del Eterno, que no son fiestas judías, sino que esas fiestas son para todos aquellos que hemos sido injertados y que han sido separadas por el Eterno perpetuamente. Nuevamente, este es el hermano José Borges del ministerio Regresando a las Sendas Antiguas, en conexión con el ministerio de Teshuvah TV, el cual es un instrumento que el Eterno ha usado para llevar este mensaje de la Torah a todas las naciones hispanoamericanas y de habla hispana. Queremos empezar entonces con la parashá Emor o habla, y la parashá se encuentra en el libro de Vayikra, capítulo 21, versículo 1 al capítulo 24, versículo 23. La Haftorah, vamos a estar hablando del libro de Ezequiel en su capítulo 44, del versículo 15 al 31. Y las escrituras apostólicas estaremos leyendo el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 1 y el capítulo 24, versículo 51. Nuevamente, esta es la parashá Emor y en el hebreo sería habla. Y como mencioné anteriormente, al principio, vamos a hablar de la fiesta y la importancia de ella. Vayamos entonces al capítulo 22 del versículo 31 y vamos a comenzar desarrollando este estudio, esta parashá, para entonces llegar al punto donde yo quiero entrar en más detalle. El capítulo 22 de Vayikra, versículo 31 dice: así pues, guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo soy Hashem. La primera parte de este versículo habla del estudio de los mandamientos. Por eso dice: así pues, guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Y son los mandamientos que han sido dados por medio de la Torah. Y la segunda parte de la realización de los mandamientos. No está permitido estudiar la Torah sin tener la intención de cumplirla. Qué interesante, si nosotros no tenemos la intención de cumplir lo que dice la Torah, pues no sería permitido. Yo creo que sería algo de doble ánimo o doble sentido, porque si vas a estudiar algo y es un mandato, es para que lo cumplamos, no es para solamente dejarlo y lo leamos, ¿ok? Ni está tampoco permitido enseñar a otros si ellos no tienen la intención de cumplir lo que se aprende. Es interesante que la Torah fue dada al pueblo de Israel y a todas aquellas naciones que iban a ser injertados en el olivo natural, para que nosotros leyéramos la Torah y la pusiéramos en práctica. ¿Okay? Que no solo solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra, como dice, nos habla en el pacto renovado. Entonces, es importante que si nosotros leemos la Torah, es con el propósito, con la definición de poder nosotros cumplir lo que dice la Torah. Entiendo que no todo se va a poder aprender en un día, por eso es que tenemos todas las semanas para poder aprender las parashá cuando nos reunimos en Shabbat, para entonces poder poquito a poquito llevando a cabo el cumplimiento de los mandamientos que fueron dados por el Eterno, no por el hombre. Hay una diferencia entre mandamientos del Eterno y mandamientos de hombre. ¿Okay? Nosotros seguimos los mandamientos de Hashem, no de los hombres. ¿Okay?
capítulo 22, versículo 32, y dice, y no profanaréis mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy Hashem, que os santifico. Siempre que habla en la palabra dice, yo soy Hashem, o cuando dice, yo soy Hashem, o yo soy el Eterno, está hablando, esa es su firma, como diríamos, de lo que él está hablando. Él habla y con su firma lo aprueba para que nosotros sigamos el patrón y lo que dice la escritura o la Torá. Vemos que el que intencionalmente quebranta los mandamientos comete profanación del nombre de Hashem. Ok, nuevamente, el que quebranta intencionalmente los mandamientos está profanando en contra del nombre de Hashem. En hebreo se llama Hilul. Ok, como nos dice Ezequiel, capítulo 36, versículos 20 al 31. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo de Hashem y han salido de su tierra, pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones, a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Hashem, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuiste. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ella. Entonces las naciones sabrán que yo soy Hashem, declara el Señor Hashem, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ella. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia, y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aquí cuando habla, vamos a seguir continuando con esta escritura, pero cuando el profeta Ezequiel, por revelación de Hashem, él dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Está hablando aquí del pacto renovado, el pacto que se dio en el monte Sinaí, que fue escrito en piedra, ¿ok? Y ellos lo veían, lo leían, pero que en los últimos tiempos, para él levantar su santo nombre, para honrar su nombre, entonces iba a convertir iba a poner en ellos un corazón de carne. Estamos hablando del día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Santidad baja y cae sobre cada uno de los discípulos que estaban, y fueron entonces llenos del Espíritu de Santidad, recibiendo entonces la Torah en sus mentes y en sus corazones. ¿Ok? Por eso es que ahora nosotros tenemos un corazón de carne. Cuando está hablando corazón de carne, que la Torah la tenemos en nuestra mente, en nuestros corazones. Dice, además os daré un corazón nuevo, ¿ve? Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Nuevamente la explicación de lo que es la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que muy pronto se va a celebrar en este año. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré nuevamente de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. En otras palabras, ya la Torah, los mandamientos no están escritos en piedra. Te los di en tu mente y en tu corazón por medio del Espíritu de Santidad para que cumpláis esas ordenanzas cuidadosamente. Siempre que nosotros vamos en contra y violamos un mandamiento del Eterno, estamos profanando su nombre. Y ese es el peligro que podemos tener nosotros, en que nosotros, sabiendo lo que dice la Torah, cometamos pecado, y eso lo que hace es deshonrar el nombre de Hashem. Continúa hablando, dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. Aquí está hablando entonces de un tiempo futuro, que Él nos va a llevar nuevamente a la tierra prometida
porque él dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, la herencia que le fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Ok? Y continúa, y yo seré vuestro Elohim. Eso es lo que va a pasar al final. Él será nuestro Elohim para siempre. Os libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Aquí vemos que en Ezequiel capítulo 36, versículos 20-31, nos da una explicación más profunda del plan del Eterno con su pueblo. El pueblo de Israel cae en el monte Sinaí, pierde ese desposorio, como digamos, ese trato de casamiento, ¿ok? Y lo pierde, pero el Eterno después lo recupera, dándole entonces, en vez de tener un corazón de piedra, le da un corazón de carne y pone la Torah en sus mentes y en sus corazones para rectificar entonces y conciliarse con el hombre por medio de Yeshua. Una vez que Yeshua muere y resucita, camina en la tierra por 40 días, le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén y esperen porque van a recibir poder de lo alto. Qué interesante que el Yeshua, cuando muere, reconcilia al hombre con el Eterno y nos da entrada al Eterno por medio de Yeshua. Ya no tenemos que usar los sacrificios de machos cabríos porque ya Yeshua muere por ese sacrificio de reconciliación. ¿Okay? Para luego al final podamos tener ese compromiso hecho que hicimos por medio de Yeshua, un compromiso de matrimonio cuando el Eterno venga y entonces se celebren las bodas del Cordero, cuando Israel será la novia y el Eterno será nuevamente el esposo, como quiso hacerlo en el monte Sinai. Como le dice, yo quise ser un esposo para ustedes, pero ustedes no quisieron. Continuamos en el versículo que estábamos leyendo, decía, seré santificado entre los hijos de Israel. Este mandamiento de santificación de Hashem, en hebreo, Kiddush Hashem, implica negarse a quebrantar un mandamiento incluso bajo la fuerza, hasta estar dispuesto a dar su vida por ello. Y es interesante que cuando nosotros vemos el mandamiento, aquí dice este mandamiento de santificación de Hashem, en hebreo, Kiddush Hashem, implica negarse a quebrantar un mandamiento incluso bajo la fuerza, hasta estar dispuesto a dar su vida por ello. Eso lo vamos a ver nuevamente en el tiempo de la tribulación, cuando a las personas que están en Torah o siguen a Yeshua y creen que el Eterno es un solo Elohim, vamos a ser perseguidos y vamos a ser forzados a negar esa unión, esa reconciliación que hizo Yeshua para nosotros y el Padre. Y dice aquí que a estar dispuesto hasta dar nuestra vida por ello. Nuevamente, eso se cumple, se va a cumplir en los tiempos de la tribulación, porque vamos a ser perseguidos. Aunque hoy día han tratado de forzar a la gente a creer por ejemplo, creer en el aborto. Para mí, yo pienso que el aborto de matar a los niños es una repetición de lo que estaba pasando en los tiempos de Moisés, de Moshe, cuando estaban matando a todos los niños, y cuando Yeshua nació, que estaban matando a todos los niños. Nuevamente vemos una similitud entre los tiempos pasados, en los tiempos presentes, una repetición, como dice el libro de Eclesiastés 1:9, no hay nada nuevo debajo del sol.
Continuamos. Dice, sin embargo, está permitido quebrantar casi todos los mandamientos con el fin de salvar una vida, incluso la de uno propio. Un ejemplo, en Shabbat, si hay alguien que está por morir o tiene un accidente y usted está en su hogar celebrando el Shabbat, usted tiene la autoridad por medio del mandamiento de ir a salvar una vida, porque el mandamiento es para vida, no es para muerte. Según el Talmud, hay 3 pecados que uno debe escoger la muerte antes de cometer idolatría, relaciones sexuales prohibidas, por ejemplo, incesto y adulterio y asesinato. No obstante, según nuestro rabino Yeshua HaMashiach, hay también otra cosa que no se puede hacer aunque uno tenga que dar su vida por ello, y es negar que Él es el Mesías, como dice Mateo, capítulo 10, versículo 32 al 33 y el versículo 39. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de todos los hombres, y yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que ha hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Nuevamente, hay mandamientos que uno puede dar su vida y otros que no necesariamente. ¿Ves? Uno puede escoger la muerte antes de cometer idolatría y todas esas cosas. Pero nunca podemos negar el nombre de Yeshua, no importa por dónde vayamos a pasar. Tenemos que entender que Yeshua es el Mesías. No podemos negar al Mesías. Si lo negamos, entonces dice la palabra que los que confiesen a Él delante de los hombres, Él lo confesará delante del Padre. También en Hechos capítulo 3, versículo 23, nos dice, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Entonces, es preferir morir antes que negar a Yeshua. Y eso lo dice Hechos capítulo 3, 23. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, ¿a qué profeta se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a Yeshua. En la Torah, el Eterno le dijo a Moshe, yo levantaré un profeta como tú en los últimos tiempos. Y ese fue Yeshua, que fue levantado para traer el mensaje correcto de la Torah, y no solamente traer el mensaje, sino cumplir con toda la Torah para que nosotros fuésemos, nuevamente, Él fuese el ejemplo para que nosotros siguiéramos a Él. Nosotros debemos emular a Yeshua en el proceso de cumplir y obedecer los mandamientos, la Torah. Yeshua lo hizo. Yeshua dice la Escritura que Él vino a cumplir, lo cumplió todo. Pero no significa porque Él lo cumplió, nosotros no tenemos que cumplirlo. Al contrario, Él lo cumplió los mandamientos y vivió según la Torah para darnos ejemplo a nosotros a seguirlo. Por eso Él dice, sed santo porque yo soy santo. El Eterno dice. También dice, andar como Él anduvo. Aquí andar como Yeshua andó. Si Yeshua caminó y andó cumpliendo todos los mandamientos y la Torah, nosotros para ser igual que Él tenemos que entonces caminar como Él caminó. Y nos toca a nosotros nos resta a nosotros entonces caminar en obediencia. La persona que diga que los mandamientos y la Torah fue abolida, no está caminando como Yeshua caminó. Porque Yeshua fue obediente hasta la muerte de la cruz. Qué interesante. Capítulo 23 de Vayikra, versículo 2. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas de Hashem que vosotros habéis de proclamar como convocaciones de santidad. Estas son mis fiestas señaladas. Ahora, llegamos entonces a la materia prima del estudio de esta parasha que quería traer, porque te quería traer lado de la fiesta, para darle a entender a todo el que ve nuestro estudio y a los hermanos de Teshuvah que hablan sobre la fiesta y por qué la celebramos,
para que vean que esto es una fiesta dada por Hashem, no fue dada por el hombre, ¿ok? Y son convocaciones de santidad, son citas que nos damos con el Eterno. Él requiere que nos reunamos en esos días con Él. Mucha gente dirá, bueno, pues yo me puedo reunir con Él todos los días. Uno puede reunirse todos los días del año, pero en estas fiestas son especiales porque son convocaciones santas que Él ha establecido y son fiestas señaladas por Él. ¿Okay? En este capítulo se encuentra un resumen de todas las fiestas anuales que Hashem ha establecido para su pueblo. La Torá nos dice que estas son las fiestas señaladas de Hashem. Esto nos enseña y nos muestra que originalmente no son las fiestas del pueblo de Israel, sino de Hashem. La persona que diga, oh no, esas son las fiestas de los judíos, error. Esas son las fiestas de Israel, error, porque son fiestas señaladas del Eterno. Y sí, tenemos que entender que el Eterno, Dios, es Dios y eterno para todos, no para un pueblo. Porque si fuese para un pueblo, entonces el pueblo de Israel fuera el único que celebrara esa fiesta. Pero como fueron establecidas por Hashem, significa que todas estas fiestas son para todo aquel que cree en Hashem. Y hay a veces que cometemos errores el pensar porque eso es una tradición del pueblo de Israel o del pueblo judío. O es una cultura. No, eso son fiestas establecidas, fiestas solemnes establecidas por Hashem para su pueblo. ¿Para qué pueblo? Para todo aquel que quiera ser parte de su pueblo. ¿Okay? Eso es tan simple que no necesitaría una explicación tan profunda con palabras de diccionario. Es fácil. Son fiestas de Hashem señaladas por él para todo aquel que sea parte de su pueblo. Simple. ¿Ok? El pueblo de Israel no las ha inventado, sino que han sido reveladas desde el cielo. El pueblo de Israel no inventó esta fiesta. Estas son las fiestas de Hashem y su pueblo ha sido hecho partícipe de estos momentos que son importantes para él. En este programa festivo, Hashem está revelando todo el plan de redención para el mundo. Ahora bien, no dice aquí para el pueblo de Israel, sino para el mundo. Nuevamente, sencillo, ABC. El Eterno establece esta fiesta para revelarle al mundo su plan de redención. Si nosotros queremos ser parte del plan de redención, de salvación, por medio de Yeshua, entonces tenemos que celebrar la fiesta. Porque Él nos va a enseñar. Una vez que nosotros entramos en convenio con Él, vemos que las fiestas son una brújula, un camino que nos lleva a entender el plan de redención para el mundo entero, no para el pueblo de Israel solamente, no para el pueblo judío solamente, sino para todo aquel que quiere ser parte de ese pueblo. Vemos que la palabra hebrea que ha sido traducida como fiesta señalada es Moadim, en plural Moed, que significa tiempo y lugar señalado o cita. ¿Okay? Cuando usted tiene cita y con un médico, usted trata de ir allí y presentarse, porque si no el médico no le va a dar el diagnóstico que usted necesita. ¿Okay? Si usted no va a ver el médico y falta esa fiesta, esa cita de médica del doctor, usted no va a saber qué es lo que está malo con usted o qué es lo que el doctor quiere que usted haga para que se vaya sanando, o si está bien o no está, o tiene que hacer algo, tomar medicamentos diferentes. Pero el Eterno estableció la fiesta para que nosotros veamos su plan de redención. Si no las leemos, entonces, si no las practicamos y no leemos la Torá en la fiesta, el libro levítico, entonces, ¿cómo vamos a saber cómo el plan de salvación del Eterno trabaja? Es imposible entender el plan de salvación, decir yo soy salvo y yo sé que el plan de redención, yo soy redimido, sin celebrar la fiesta. ¿Por cómo lo vamos a saber? No se puede. Estas citas han sido fijadas por Hashem en el ciclo anual lunar. En esta cita, Hashem está convocando
a su pueblo para tener un encuentro especial con él nuevamente. Es como el Shabbat. El Shabbat, el Eterno creó 7 días, estableció 7 días. Pero de esos 7 días estableció uno que es especial, el día de reposo, el séptimo día. Así hizo con la fiesta. Tenemos un calendario lunar que es todo el año, pero en ese año que tiene tantos días, 360, como quieran verlo, que calendario, el calendario gregoriano tiene 365 y en el hebreo tiene otros días. No importa cómo lo veamos, las fiestas cada fiesta son señaladas especialmente durante ese año. No está diciendo que los otros días del año no se puede celebrar fiesta como hacemos para el Shabbat. También en la semana tú puedes celebrarle fiesta al Eterno cantándole himnos, pero estas fiestas son señaladas por Él. Él las sacó del ciclo y las señaló como importantes, ¿ok? Como es el Shabbat. De los 7 días, ese día es importante. En esta cita, Hashem ha estado interviniendo en la historia y seguirá interviniendo hasta que todo el plan de redención se cumpla. ¿Okay? Hashem no hace nada sin revelar su plan secreto a sus santos profetas, como dice el libro del profeta Amós en el capítulo 3, versículo 7. Ciertamente, el Señor Hashem no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y como Moshe fue el mayor de los profetas antes de Yeshua, a él le fue revelado todo el consejo de salvación de Hashem. Y ese consejo está resumido entonces en estas citas divinas, en estas fiestas que aparecen en este capítulo que estamos leyendo. El plan de redención de Hashem gira alrededor del Mesías. Si el plan de redención gira alrededor del Mesías, estas fiestas también giran alrededor del Mesías. Y por lo tanto, todas las fiestas son mesiánicas en su esencia. ¿Ok? Son mesiánicas porque tienen que ver con el Mesías. El propósito principal que Hashem tiene con esta cita es revelar al pueblo de Israel la obra salvadora del Mesías Yeshua desde el principio hasta el fin. Nuevamente, si usted que me escucha o me ve cree en Yeshua o en Jesús y cree que usted va a ser salvo, que es salvo y es redimido, ¿cómo va a entender el plan de redención o de salvación si no se encuentra en esa cita con el Eterno? Porque son citas y fiestas establecidas perpetuamente, para siempre. También leemos en el Salmo 104, 19, dice: Él hizo la luna para las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocaso. La palabra hebrea que ha sido traducida como estaciones es precisamente la palabra hebrea para Moadim, para fiesta. La misma palabra que aparece en Levítico capítulo 23. Este texto nos enseña que la luna fue hecha por causa de estas citas divinas que Hashem tenía establecidas en su consejo de redención por medio del Mesías desde la eternidad. Si el Eterno Hashem tomó todo el empeño para establecer esta fiesta para todo aquel que creyera en Él y en el Mesías, para que las practiquen, para que las lleven a cabo, para que tengan esa cita con Él, ¿cómo podemos decir que ya la Torah fue abolida, la ley? Si el Eterno por medio de esta fiesta nos está dando el plan de redención para nosotros, para el mundo entero. Pues el plan de redención no es solamente para el pueblo de Israel, el plan de redención es para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, al Eterno, que envió a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. ¿Ok? Todo el mundo, no solamente el pueblo israelita o judío. Ahora bien, para poder entrar en ese plan de redención, tenemos que ser injertados entonces en el Israel que el Eterno estableció desde un principio por medio del siervo Jacob. ¿Ok? La luna fue hecha con el fin de marcar cuándo serán los momentos de visitación divina entre los hombres.
Ese es uno de los propósitos más importantes de la luna, como nos dice el libro de Bereshit, Génesis 1, del 14 al 18. Entonces dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, Moadim, ¿ok? Y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hicieron Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día, que es el sol, y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas, y Elohim las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Elohim vio que era bueno. Sabemos que el sol, la luna y las estrellas fueron hechos, entre otras cosas, para marcar los Moadim, los días y los años. Estos tres tipos de cuerpos celestiales son necesarios para establecer los Moadim, pero la luna predomina sobre el sol y las estrellas porque marca el inicio de los meses. ¿Okay? El sol marca el fin y el inicio durante un nuevo día. Con la caída del sol empieza un nuevo día o un nuevo ciclo. Un nuevo día, como nos dice Génesis 1, 5b. Bereshit, capítulo 1, versículo 5. Fue la tarde y fue la mañana un día. Continuamos con la parashá y dicen los sabios que allá en Israel y desde muchos tiempos atrás, ellos dicen que la puesta del sol no es lo que marca el momento exacto del inicio del día siguiente, sino la aparición de las estrellas poco después de la puesta del sol. Cuando hay 2 o 3 testigos de estrellas visibles a los humanos, ese es el momento preciso para comenzar a contar el día siguiente. De esa manera hay una colaboración entre el sol, la luna y las estrellas para definir y determinar los tiempos señalados por Hashem. La nueva luna marca entonces el inicio de los meses. Una luna nueva indica que ese es un mes nuevo. Al marcar el primer día de cada mes se sabe cuándo hay que celebrar las fiestas anuales que caen entonces en los primeros meses y en el séptimo. En esos 2 meses están colocadas las fiestas de Pesa y de Sukkot, respectivamente. Cuando empieza al principio, en el tiempo más o menos de primavera, es cuando empieza Pesa, y entonces al final, en el séptimo día del mes Tishri, entonces se ve la fiesta de Sukkot al final. La fiesta de Shavuot, que se celebra en el tercer mes, no depende de Rosh Hodesh, la luna nueva, sino del cómputo del Omer. Cuando celebran entonces la fiesta de Pentecostés, no es la luna, ¿ok? No es el Rosh Hodesh que identifica cuándo es el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, porque la fiesta de Pentecostés termina al conteo del Omer, el 50 días después de la fiesta de Pesa. ¿Okay? Por lo tanto, hay solamente 2 lunas nuevas decisivas para las fiestas anuales. La luna nueva del primer mes y la luna nueva del séptimo mes. ¿Okay? Las fiestas de primavera, una luna, y las fiestas del otoño, la otra luna. Y continúa hablando el versículo que leímos. Dice: vosotros habréis de proclamar. Esto es lo que está diciendo Hashem en su palabra. Después que le da la instrucción de que esa fiesta, como leímos, la fiesta señalada de Hashem, que vosotros habéis de proclamar. Lo leímos en el capítulo 23, versículo 2 de Vayikra. Entonces, dice: las autoridades del pueblo de Israel tienen la facultad de proclamar finalmente el momento exacto, perdón, cuando hay que celebrar las fiestas señaladas basándose en las señales de los cielos y en la Torá. ¿Okay? Por lo tanto, para determinar la fiesta señalada, hay una colaboración entre las señales de los cielos, la Torá de Hashem y las autoridades de Israel. 3
herramientas o cosas que usan para determinar cuándo son las fiestas señaladas, que son los cielos, la Torá de Hashem y las autoridades del pueblo de Israel. Continúa el versículo diciendo convocaciones de santidad. Estas citas tienen que ser proclamadas como convocaciones de santidad. En hebreo, Mikrai Kodesh. Mikrai Kodesh o Mikrai Kodesh. La raíz de la palabra Mikra es kara, que significa llamar. Un Mikra es una convocación, una asamblea, una reunión pública. Esto nos enseña entonces que es importante reunirse como congregación en todos estos tiempos señalados por Hashem. El que no se reúne en esta fiesta no está cumpliendo el mandamiento de hacer un Mikra Kodesh. Mikra Kodesh, ¿ok? Una convocación de santidad. El que no se reúne en grupo o se congrega. La palabra Mikra también significa ensayo. Así que estas fiestas son ensayos para algo mayor que va a venir luego. Por eso es que hay que celebrar estas fiestas, porque estas fiestas son un ensayo. Un ensayo nos lleva a una perfección, ¿ok? Uno ensaya, por ejemplo, las personas que hacen las obras teátricas, ellos ensayan, hasta que llegan a un punto que dicen, ya hemos llegado, que se puede entonces llevar a cabo esta obra teátrica en un teatro, en un lugar, porque ya estamos unidos, ¿ok? Estamos al unísono y no en perfección, porque nada aquí en la tierra es perfecto, pero por lo menos pueden llevar a cabo el plan de esa obra en acción. Y así pues nosotros, nos ha tocado a nosotros ensayar, porque algo mayor viene, como nos dice el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 16. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Aquí está hablando de Yeshua. Cuando Yeshua está celebrando un ceder de Pesa en el tiempo días antes de él morir. ¿Ok? Esto no es una santa cena. Esto es un ceder de Pesa. Acuérdense, Yeshua era judío, era hebreo. Y él cumplía toda la fiesta, él tenía que celebrar la fiesta, porque si no, iba en contra de lo que su padre había establecido en la Torá. ¿Ok? So, vemos aquí que él está celebrando un ceder de Pesa, porque después él iba a ser el cordero de Pesa, de Pascua. Por eso le dice, os digo que nunca más volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Cuando dice hasta que se cumpla en el reino de Elohim, significa que en el tiempo del reino de Elohim vamos a celebrar Pesa, ¿ok? Vamos a celebrar lo que Yeshua celebró con sus discípulos. Vemos que en este texto nos enseña que el sacrificio del cordero de Pesa todavía tiene su cumplimiento final en el reino venidero, como nos dice Colosenses, capítulo 2, versículo 17. Dice, cosas que son sombra de lo que ha de venir. Si nosotros no practicamos, no ensayamos en estos tiempos, ¿cómo entonces vamos al final, vamos a estar con la información de cómo se hace? Una persona que no lo haga hoy va a estar perdido en el tiempo venidero, porque no va a saber cómo se hace la fiesta. Tiene que ensayar. Estamos ensayando en estos tiempos, ¿ok? Porque todas las celebraciones instituidas por Hashem son sombras proféticas. ¿Cómo vamos a entender la profecía si no entramos a leer, a estudiar la Torah y hacer ese ensayo y reunirnos en los tiempos establecidos por el Eterno, las fiestas del Eterno? Son sombras proféticas de lo que ha de venir en el futuro.
Si estas celebraciones son ensayos para algo mayor que viene en el siglo venidero, ¿qué pasará con los que ahora no quieren estar presentes en los ensayos? Como mencioné anteriormente, ¿qué va a pasar con aquellos que no quieren ensayar hoy? La palabra Kodesh o Kodesh significa santidad. Esto nos enseña que estas fiestas no incitan al pecado, a lo perversidad o el yeser hará, sino a una vida en santidad dedicada al servicio de Hashem. Estas fiestas son positivas porque son para el crecimiento espiritual de nosotros. Estas fiestas no son para los dioses falsos de las naciones, sino son exclusivamente para encontrarse con el Elohim de Israel. Como estas convocaciones tienen el carácter de santidad, es muy importante no incluir en ellas mezclas e influencias de prácticas de las religiones paganas. Acuérdense, Hashem, cuando estableció su fiesta, siempre estableció esa fiesta fuera de cómo los paganos hacían su fiesta, cómo los paganos celebraban fiesta a los dioses. Sabemos que en el antiguo Medio Oriente, los paganos cuando celebraban fiesta a sus dioses, ellos le llevaban comida, le ponían comida al frente de las estatuas. Por eso Hashem, él no pide que hagan lo mismo, ¿ok? Él estableció su fiesta separada de las fiestas paganas para diferenciarse de la creencia de los dioses que los paganos creían al Dios de Israel. No podemos profanar con elementos ajenos las fiestas del Eterno, porque estaríamos profanando su nombre también, como dijimos al principio y mencionamos. Como la palabra Moed, que significa cita, tiene que ver con un tiempo y un lugar. Es importante que nos reunamos en el momento fijado en la cita y en el lugar fijado en la cita. Nuevamente traigo el ejemplo de un doctor. El doctor tiene su oficina y le dice, ok, tiene una cita tal día en la oficina del doctor tal, pero usted se va para otro lugar, pero es que el doctor no va a estar en ese lugar. El doctor va a estar en la cita, en el lugar que él estableció que se va a llevar a cabo su cita. A menos que el doctor entonces vaya a su hogar, como hacía en los tiempos antiguos, que el doctor iba a su hogar y lo visitaba a usted porque usted a lo mejor no podía ir a ver al médico. Pero hoy día el médico establece las citas en el lugar que él estableció. Y así el Eterno ha fijado el lugar y el tiempo donde nosotros nos reunimos con él. Si dos personas fijaron una cita en una hora de cierto día en el lugar específico, solo logran tener el encuentro deseado si ambas se presentan en ese lugar y a la hora que fijaron. ¿Ok? A mí, yo estuve en el ejército por 24 años y me enseñaron a ser siempre, ser puntual en todas mis appointments o mis citas. Yo siempre me gusta llegar por lo menos de 15 a 30 minutos antes, porque yo no quiero llegar tarde a mi cita, porque lo que estoy haciendo es quitándole el tiempo a esa persona, o si es una cita médica, a ese doctor, y le quitándole el tiempo a otro paciente que tiene después que yo salga. ¿Ves? Si en la tierra nosotros tratamos de ser puntuales en todo, imaginémonos qué tanto el Eterno pide de nosotros, que nosotros también seamos obedientes y seamos puntuales en sus moedim o en sus citas. ¿Ok? Si una de ellas dice que no importa tanto el día de la reunión y llega un día tarde a la misma hora, no va a tener el encuentro deseado. Tampoco va a encontrarse con la persona en el día y hora fijada si decide ir a otro lugar. Por eso Hashem cita a su pueblo para la tienda de reunión, en hebreo, o el Moed, literalmente la tienda de la cita. Ese es el lugar de encuentro más importante.
Por eso, luego, eso fue reemplazado por el templo en Jerusalén o en Jerusalén. Así que el lugar de encuentro es el templo en Jerusalén en los días fijados por Hashem en el calendario hebreo. En los tiempos de Israel y aún hoy, en las fiestas del Eterno, todo israelita, todo hebreo tenía que subir a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Continuemos entonces con el capítulo 23, versículo 3. 6 días se trabajará, por el séptimo día es Shabbat, de reposo, completo, con vocación de santidad. Aquí vemos que el Shabbat es también un día y una convocación santo, ¿ok? Perdón, dice, en que no haréis trabajo alguno. Es Shabbat para Hashem, donde quiera que habitéis. Aquí entonces se cae de la mata el pensar que solamente los israelitas o los judíos hoy en día son los únicos que celebran Shabbat, porque supuestamente que Pablo dijo que la Torá, la ley, fue abolida. Pero el mandamiento dice claramente en Levítico, Vayikra 23, que dice que es Shabbat para Hashem donde quiera que habitéis hasta el fin del mundo. Donde quiera que se encuentre una persona y está en la Torá, tiene que hacer Shabbat, tiene que cumplirlo. ¿Ok? El Elohim de Israel ha fijado una cita en cada Shabbat semanal para encontrarse con su pueblo en todos sus lugares de asentamiento. El mandamiento no dice que él se va a encontrar con el pueblo en el primer día de la semana, o diríamos el domingo, según el calendario gregoriano. No, él dice que se va a reunir en el séptimo día, según el calendario gregoriano, que es Shabbat, que es sábado. Acuérdense, la palabra Shabbat no es la traducción de sábado. Shabbat significa reposo, día de reposo. El hombre fue el que le puso nombres a los días de la semana y a los meses del año. Pero aquí estamos viendo que el séptimo día es en el calendario gregoriano, cae en el sábado. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que el día que nosotros tenemos que reunirnos con él, porque la cita que él estableció es el día séptimo, no el primer día de la semana. Aunque nos podemos reunir con el Eterno todos los días. Por ese día de Shabbat es de congregación santa, donde todo el mundo se reúne para estudiar la Torah. ¿Ok? Si alguien decide hacer una convocación de santidad el día siguiente, no va a tener el mismo encuentro con el Elohim de Israel, porque él ha citado a su pueblo en Shabbat y él no va a cambiar su Torah hasta que pasen los cielos y la tierra. Nuevamente, si los cielos y la tierra no han pasado todavía, significa que todo el mundo que cree en Jesús o Yeshua, ¿ok?, está obligado a cumplir ese mandamiento de Shabbat, ¿ok? Tiene que hacerlo, porque si no lo hace, está violando el mandamiento del Shabbat que ha sido establecido por Elohim. Dice que es que hasta que los cielos no pasen ni la tierra, si alguien me puede enseñar a mí y comprobar que ya los cielos y la tierra pasaron, entonces pues no tendríamos que entonces celebrarlo, ¿ok? Pero aún así vamos a seguir celebrando el Shabbat. Pues fue establecido perpetuamente. El decir que el Shabbat fue abolido o es solo para los judíos es una teología sin fundamento, una enseñanza que no tiene fundamento en la Torah. Es un mandamiento de hombre, un pensamiento de hombre que ha dicho que esto no se hace porque ya se abolió la ley y eso es para los judíos. La persona que dice eso está equivocada. ¿Okay? El que lea entienda como dice la escritura. Este texto habla del Shabbat como final de la semana. El primer día de la semana, llamado domingo, no es parte del fin de semana. ¿Ok? Como hemos mencionado, dije anteriormente. ¿Ok? El primer día de la semana. Este texto habla del Shabbat como final de la semana. ¿Ok? El primer día de la semana, llamado domingo, no es parte del fin de semana, sino es el inicio de la semana siguiente. Y la gente dirá, no, pero que el domingo es el día del Señor. El día del Señor son todos los días. Pero él estableció
un día donde él se va a encontrar con su pueblo todos los Shabbat. Según Hashem, la semana termina con el Shabbat. Durante 6 días se puede hacer intervenciones en la creación, en hebreo melajá, pero el séptimo día es denominado Shabbat Shabbatón. Solo un día más del año ha sido llamado de la misma manera, que es cuando se celebra el Yom HaKippurim. Esto nos enseña que el Shabbat semanal y el día de expiaciones tienen el mismo grado de santidad. Imagínense, Yom Kippur o Yom HaKippurim tienen el mismo significado o tienen el mismo santidad, el grado de santidad que el Shabbat. Ambos son llamados Shabbat Shabbatón, Shabbat de reposo completo, haciendo referencia a Éxodo o libro de Shemot, capítulo 31, versículo 15, capítulo 35, versículo 2, y el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 16, 31, 23, 3 y el versículo 32. En las fiestas hay 7 Shabbatot anuales extra, aparte del Shabbat semanal. Uno de ellos es el Yom HaKippurim, en el cual no se puede comer. Ese es un día de ayuno. Los otros Shabbat se puede comer. En los Shabbatot de la fiesta está permitido encender fuego para cocinar para ese día. ¿Ok? Haciendo referencia a Shemot, capítulo 12, versículo 16. Entonces, desde el nivel remes, alegórico, podemos decir que de los 7 Shabbatot anuales de la fiesta, que se puede hacer algo de trabajo en 6 días, pero descansar totalmente en uno de ellos. El primer y el séptimo día de Hag HaMazot, el día de Shavuot, el día de Yom Teruah, el primer y octavo día de Sukkot, son 6 Shabbatot en los cuales se está permitido cocinar. Entonces, Yom Kippur es como el Shabbat de los Shabbatot anuales. La fiesta de Yom Kippur, es decir, es como el séptimo día de la semana de los 6 días. De las 7 fiestas, el Yom Kippur es considerado uno de los Shabbatot anuales, en el cual no se puede hacer ningún trabajo, melajá, ni cocinar. Así que Yom Kippur corresponde en su relación con las demás fiestas anuales, con el Shabbat semanal en su relación con los demás días de la semana, como acabo de explicarles. ¿Okay? El 23:4 dice: estas fiestas son las fiestas señaladas por Hashem, convocaciones de santidad que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. Los hijos de Israel tienen la responsabilidad de anunciar estas fiestas anuales en sus tiempos respectivos. Esta responsabilidad fue asumida por el Sanedrín, la máxima autoridad legislativa, para que todos los hijos de Israel celebrasen en las fiestas en el mismo momento. En la actualidad, la gran mayoría de los judíos siguen el calendario que fue celebrado por Hiler en el año 352 de la era común. ¿Okay? Las fiestas mayores son las que han sido ordenadas por la Torá y se encuentran en Levítico capítulo 23. Las fiestas menores son las que han sido añadidas como resultado de acontecimientos históricos importantes en el pueblo de Israel. En total hay 8 fiestas anuales mayores divididas en 2 grupos, ¿ok? 4 en cada grupo. Las fiestas que han sido establecidas, la primera es la Pesa o la Pascua, ¿ok? Se celebra el 14 de Nisan. La segunda, el Hag HaMazot, fiesta de los panes ácimos, es del 15 al 21 de Nisan. La tercera es el Omer Reshit, el primer Omer, el día después del Shabbat en Hag HaMazot. La cuarta fiesta establecida es Shabbat Pentecostés, 50 días después del primer Omer. ¿Okay? La quinta fiesta es Yom Teruah, el día del clamor, eso celebra el primer día de Tishri. La sexta fiesta es el Yom HaKippurim, el día de expiaciones, que se celebra el día 10 de Tishri. ¿Okay? Y la séptima es el Hag HaSukkot, la fiesta de las cabañas, que se celebra del 15 al 21 de Tishri. La octava entonces sería la Shemini Atzeret, que es el octavo día de asamblea, la retención conclusión. Es el 22 de Tishri.
El capítulo 23, 10 dice, de Levítico o Baícra, dice, habla a los hijos de Israel, dile, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su miel, entonces traeréis al sacerdote un homer de las primicias, el reshit, de vuestra cosecha. El homer es una medida de capacidad de unos 2.5 litros. Aquí la Torá llama homer a la ofrenda de harina de cebada, que es el mismo nombre que la medida. El homer es determinado como reshit, primicia, bereshit, principio, ¿ok? Y hace referencia a la resurrección del Mesías Yeshua, ¿ok? El 23:11 continúa hablando, dice, y él mecerá el homer delante de Hashem a fin de que seáis aceptados. El día siguiente al Shabbat, el sacerdote lo mecerá. Y vemos cómo es que esta fiesta se celebra, ¿ok? De año en año. La sombra no es rechazable, sino es una forma pedagógica de dar al cielo para enseñarnos acerca de las cosas celestiales. La fiesta nos enseña a nosotros las cosas celestiales. Una imagen se vuelve plana si no tiene sombra. Las sombras dan profundidad a la imagen. Estas sombras, estas fiestas nos ayudan a obtener un conocimiento más profundo de la verdadera imagen que es la obra redentora del Mesías. Por eso las fiestas son importantes. Y no voy a entrar en la celebración de todas, solamente quería darle una explicación de la importancia, ¿ok? Y la comparación de las fiestas con el Shabbat. Aunque tengamos el mismo objeto presente, no podemos quitarle la sombra. La única manera de quitar la sombra es remover el objeto que proyecta esa sombra. Nuevamente, si decimos que las fiestas fueron todas abolidas, que la Torah fue abolida, estamos removiendo la sombra de la obra redentora profética que va a venir en los futuros, ¿ok? Y si la quitamos, entonces, ¿dónde vamos a llegar? No vamos a poder entender el plan de redención porque estamos eliminando la sombra. Si usted elimina su sombra, usted se acuesta en un lugar, si está haciendo sol, usted se acuesta en el suelo, usted la sombra desaparece, ¿ok? Ya su imagen no se está reflejando. Así podemos ver que si nosotros quitamos la sombra de las cosas que han de venir, corremos el riesgo de no alcanzar aquello que las sombras anuncian. ¿Y qué las sombras anuncian? El plan de redención. El texto dice que todo esto es sombra de lo que ha de venir. No dice había de venir. Sombra de lo que ha de venir. No había de venir. Todavía estas cosas señalan hacia lo que ha de venir en el futuro. A celebrar estas fiestas estamos ensayando y preparándonos para lo que ha de venir. Las fiestas del Eterno que hemos mencionado son una sombra de lo que ha de venir en el futuro cuando el Mesías Yeshua regrese a buscar a su pueblo, a reunir el pueblo de Israel, ese reino del Eterno que había establecido por medio de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos que se va a hacer reunificado el reino, todos unidos, y vamos a continuar celebrando lo que el Eterno había establecido desde un principio como una sombra, que ya no será una sombra, sino que será algo que se va a llevar a cabo. Espero que le hayan aprendido algo, que le pido al Eterno que los bendiga, que los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno le dé su shalom. Nos veremos hasta la próxima semana. Shabbat Tov. Este es el hermano José Borges del ministerio Regresando a las Sendas Antiguas. Que tengan un bendecido Shabbat. Shabbat Shalom.